Y una de las noticias del día, el gobierno nacional ofrece hasta 200 millones de pesos de recompensa a quien dé información del señor Luis Manuel Díaz, padre del jugador Luis Díaz. El presidente Gustavo Petro exigió su pronta liberación, mientras el ministro del Interior aseguró que este hecho pone en riesgo la confianza entre las partes en medio de una negociación de paz. Desde Washington, el presidente de la República rechazó el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del jugador de fútbol colombiano Luis Díaz, por miembros del Ejército de Liberación Nacional. Para el jefe de Estado es preocupante que con el paso de las horas Díaz siga en manos del ELN. Hay una voluntad expresada por parte de los mandos del ELN de liberarlo cuanto antes, pero las horas pasan y en la medida en que el tiempo pase se torna muy peligroso las circunstancias en las que está el señor Díaz. El alto comisionado para la paz reiteró que Díaz se encuentra en Colombia. Pero esta es la responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional. No se encuentra en otro país, se encuentra en Colombia. Esa es la información que podemos también decir. El jefe de la cartera del Interior valoró la acción política de los negociadores del gobierno a exigir la liberación. Pues tras considerar que hubo un rompimiento al cese al fuego, se elevó la queja al Comité de Verificación, donde hace parte de Naciones Unidas. El ejército y la policía tienen que estar en todo el territorio, pero es evidente que si hay un acuerdo para recibir al padre del jugador, como en cualquier situación de estas, pues se tendrá que pactar una zona segura que permita recibir para darle seguridad precisamente a la persona que está secuestrada. A su turno, el ministro de Defensa descartó la posibilidad de negociar con el ELN la liberación de Díaz. Sin embargo, ya llevamos 6 días tal vez con este secuestro repudiable y todavía no encontramos esa respuesta del ELN. La Fiscalía fue enfática en asegurar que la investigación criminal contra los responsables del secuestro sigue su curso. El hecho de que haya una mesa de diálogo no implica que la Fiscalía General de la Nación se detenga en las investigaciones, en las imputaciones, en las acusaciones, en las solicitudes de órdenes de captura contra miembros del ELN. Por ahora continúa la expectativa por la posible liberación del padre de Luis Díaz, quien ya completa 6 días en poder del Ejército de Liberación Nacional. Las fuerzas militares y la Policía Nacional continúan en el departamento de La Guajira en esa búsqueda y rescate del señor Luis Manuel Díaz, donde están participando más de 250 uniformados. Por medio de este comunicado, el Comando General de las Fuerzas Militares afirmó que ninguna tropa se ha retirado de la zona de búsqueda del padre del jugador de fútbol Luis Díaz, quien este viernes completa ya 7 días secuestrado por el grupo armado del ELN. Este viernes llegaron a la zona aeronaves de la aviación del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, las cuales están realizando ese monitoreo aéreo en el municipio de Barrancas, allí en La Guajira, realizando esas labores de perifoneo. Todo este comando de búsqueda está a cargo del coronel Giovanni Montañez, director nacional de Gaula Militar. La Defensoría del Pueblo envió a sus funcionarios en territorio para poder gestionar la pronta liberación del padre del futbolista Luis Díaz. Los funcionarios del ente de control tienen como objetivo establecer contacto y diálogos humanitarios con el fin de permitir el regreso del señor Luis Manuel Díaz. El defensor del pueblo anteriormente había indicado que este tipo de actuaciones no pueden darse en medio de un cese al fuego y mientras que dicho grupo armado ilegal esté sentado en la mesa de negociación con el gobierno nacional.